Continuamos y quiero presentar ahora a Juan Vera. Seguimos desde España, por supuesto. Es referente internacional en coaching político y experto en coaching en el ámbito del poder. Autor del libro Articulaciones de lo Posible. Su búsqueda personal y profesional apunta a transformar el mundo en el que vivimos e influir para que las organizaciones sean más humanas y sus directivos y líderes más sensibles y consistentes con sus valores. Acompañar a todos los ciudadanos en la transformación positiva de la realidad ha sido y es el sentido de su trabajo. Viajero de varios mundos, inició su carrera profesional hace más de 45 años, transitando en el mundo público y privado por países diversos en distintos ámbitos, adquiriendo una mirada amplia y profunda sobre cómo se comportan las esferas del poder y la política en empresas, organizaciones, estados, individuos y sociedades. Dedicado a transformar el mundo e influir para que las organizaciones sean más humanas y sus directivos líderes más sensibles, consistentes con sus valores. Coach certificado desde 1994 por Newfield Group, con más de 15,000 horas de coaching ejecutivo y político. Dirigió en Madrid la Escuela de Negocios SDEN durante 8 años y es miembro honorario de Global Coaching Federation. Él nos presenta la ponencia Avanzando hacia el Coaching Social. Así que démosle la más cordial bienvenida a Juan. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias, Lilian, y muchas gracias también a la Global Coaching Federation por esta invitación que nuevamente me hacen. Empezaré con cierto humor. Efectivamente, estoy en Madrid en este momento, pero yo resido en Chile, y cuando Janet y Elena estuvimos hablando de la hora donde casi toda la gente que me conoce más, porque de España está un poco separado y me conoce menos gente, le dije, bueno, pues a esa hora, ahora mismo en Chile son las 4:30 de la madrugada, dije, bueno, voy a poner voz de locutor de noche. Y resulta que uno dice cosas y se cumplen, ¿no? Y entonces he llegado a Madrid y no sé si conseguí un virus o algo, y llevo 2 días y medio tosiendo sin parar y tengo esta voz ronca que, en fin, espero que no sea disruptiva para lo que voy a decir, y ya me excuso de antemano si de pronto me da un poco de tos y empieza a ser molesto para los que me escuchan, ¿no? Empiezo por decir que el título de este congreso me atrajo profundamente. Inclusión, uniendo nuestras diferencias, era como si realmente los organizadores del mismo estuvieran conectados con lo mismo que me importa en este momento. Es decir, resume perfectamente aquello que en este momento se ha estado convirtiendo en mi actividad principal en Latinoamérica. Porque se sitúa en lo que podríamos decir pensamos, o en los que pensamos que no es necesario estar de acuerdo para estar juntos. A veces hacemos ahí una identidad que para estar juntos hay que estar de acuerdo, y eso nos lleva indefectiblemente a la polarización, porque de alguna forma implica que tenemos que llegar a consensos que nos hagan preferir, en ese caso, estar juntos, y si no, los que no están de acuerdo sobra. Mi campo de aplicación fundamental del coaching, como ya se ha planteado, ha sido el coaching en el ámbito del poder y la política. Y precisamente en la naturaleza de la política de polis está la idea de que cómo podemos convivir siendo diferentes, no teniendo por qué pensar igual, pero encontrando razones para incluirnos. Ven que el título está muy relacionado con esta forma de pensar. Por otra parte, el título de esta charla
avanzando hacia el coaching social, ya da pistas de que, en mi opinión, es un requerimiento de una sociedad con muchas grietas, como dirían en Argentina. Una sociedad con brechas, muy desunida. Si miro el mundo de una forma amplia, ya no países concretos, ya en mi larga vida diría que nunca he vivido una situación de tanta separación en las sociedades. Y por eso yo llevo tiempo que me hago una pregunta, y ¿es suficiente para transformar la sociedad el coaching uno a uno? Yo lo valoro mucho, que ha sido un campo en el que he trabajado muchos años, pero desde hace algunos digo, ¿será suficiente ese camino? Bueno, pronto empezamos a hablar de coaching de equipos, y eso ya implicaba otra dimensión, la idea de conseguir que ciertos equipos trabajaran sobre su propia relación, sobre sus propios propósitos. Ahora, ¿podríamos hablar de coaching social? Y ese es el tema que quiero traer. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo sería un coaching social? Cuando hablamos de hacia el coaching social o avanzando al coaching social, el título ya contiene un supuesto dinámico. No estamos quietos. Pero claro, el coaching por excelencia se basa en la transformación. Desde ese punto de vista, de que eso está contenido en su esencia, más que de dónde venimos, nos debería importar a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. Y eso nos lleva a mirar la sociedad en la que estamos. Tal vez pueda parecer una cosa demasiado alta el hablar de que hay que empezar a hablar de coaching para la paz. En algún momento de nuestra vida, la paz era simplemente lo contrario que la guerra. Pero hay muchas formas de darnos cuenta de que sin guerras, aunque hoy las tenemos, hay poca paz en el mundo. Entonces, me parece que esto es realmente importante. Yo recuerdo que en otra de mis intervenciones en un congreso de la Global Coaching Federation, yo planteé que una cosa es el coaching del futuro y otra es el futuro del coaching. Y en ese juego de palabras lo que trataba de decir es de que cuando nosotros hablamos del futuro del coaching, pues todo dependerá de hacia dónde lo orientemos. Todo dependerá de hasta qué punto se van marcando diferencias que tengan que ver con lo que la sociedad requiere. Y en ese sentido, parece más interesante hablar del coaching del futuro, porque la luz, el foco, la pone en el futuro. ¿Cómo va a ser ese futuro? ¿Qué características tiene el presente que estamos viviendo y, por tanto, preconfigurando un futuro? Si vuelvo al hilo de lo que he querido decir como fundamento de esta charla, me iría a la pregunta, ¿requiere entonces la sociedad, requiere coaching? Se puede, porque si requiere coaching podríamos hablar de coaching social, ¿no? Y no hablo de la sociedad como solo un conjunto de individuos, ¿no? Bueno, si partimos de uno de los principios del propio coaching, que es que solo hay coaching cuando hay quiebre, entonces pocas veces hemos tenido tantos quiebres en el espacio de lo social, en el espacio de lo político. Uno de esos quiebres surge a partir del impacto de la incertidumbre y el hecho de que esa incertidumbre, quizá por el resultado de nuestro origen, la leamos como un, entre comillas, error momentáneo. Yo recuerdo que tenía un socio hace años en España que cuando hablaba de las emociones decía, son errores de software, pensando que
el ser humano era racional y que la emocionalidad era ese pequeño error. Bueno, la incertidumbre parece que va a ser el espacio en el que vamos a vivir. Ahora, también es verdad que debido a que venimos de ese mundo, la incertidumbre puede llevarnos al requerimiento de verdades. Es decir, ante esto que no sé, que me desasosiega, que no sé cómo poder vivir, eh, me, me engancho a una verdad. Y las verdades sí excluyen. Las verdades sí escuchen, sean religiosas, eh, sean ideológicas, incluso sean tecnológicas. Esos, este momento en el que estamos tratando de atarnos a algo está muy bien expresado por el filósofo coreano y alemán Byung-Chul Han. Hay una frase de él, que está al comienzo de su libro, La expulsión de lo distinto, que a mí me conmovió y que suelo usar en algunos de mis talleres, ¿no? Dice, los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social. Es así de rotundo, como diciendo, es precisamente esta búsqueda de juntarme con los iguales los que me encapsulan en una forma de mirar, los que impiden que realmente podamos avanzar. La incertidumbre, por tanto, si no sabemos manejarlo, y aquí hay un guiño, podríamos los coaches poder trabajar en esta integración en la normalidad de la incertidumbre, porque si no tiene un impacto en el equilibrio entre lo individual y lo social. Sin embargo, fíjense que otro de los motivos por los cuales estamos viviendo un tiempo muy distinto es la complejidad. Nunca hemos vivido un mundo tan complejo como este. Y ante la complejidad es difícil pensar que hay soluciones individuales, que hay iluminados, aunque muchos ante el miedo a esa incertidumbre pudieran querer ver quién tiene cara de iluminado para seguirle, ¿no? Ante la complejidad requerimos inteligencia colectiva. ¿Cómo crear esa inteligencia colectiva? ¿Cómo ayudar a pensar juntos? ¿Cómo crear ese espacio en el que eso sea posible? Quizás por eso, por cosas como estas, podemos decir que con todo lo que pudiera parecer que hemos hablado de la globalización, vivimos en una sociedad polarizada. Y por eso me gustó tanto el título de este congreso, porque en la lectura que yo hago, que no es solo la inclusión de distintas escuelas de coaching, de distintas metodologías, en la mirada que yo hago, estamos hablando ya de la inclusión social. Y si eso es así, si los que han diseñado este congreso lo ven de esta manera, entonces tenía mucho sentido, que si se lo dije a Janet, que yo hablase de esto, de coaching social. Porque hemos empezado a ver algunas contradicciones que surge en este momento en el mundo. Por ejemplo, la enfermedad la hemos visto siempre como algo que ocurre a las personas. Sí, sabíamos que había plagas en algún momento, pero la pandemia nos ha traído un gran impacto social. Porque por una parte, la pandemia nos ha enfrentado a esa polaridad entre el otro como posible portador del virus
las relaciones mismas como amenaza, escondámonos, guardémonos, pero a la vez la necesidad de políticas globales, de acuerdos sociales, de medidas que tomáramos entre todos, también de la visibilidad de todo aquello que de pronto no nos damos cuenta que está ahí, que nos acompaña y que ha emergido en un momento determinado. Por eso, cuando estamos hablando de este mundo en el que se dan estas circunstancias, aparece la importancia del diálogo. Una palabra que todos conocemos desde niños, pero que tiene muchas interpretaciones y que hacemos sinónima de muchas otras que no son diálogo. El diálogo no es solo de dos, no estamos tú y yo sentados frente a frente. Podemos dialogar, pero hay diálogos en el que podríamos estar varios. Y el diálogo se caracteriza porque es para comprender. El diálogo es para entender. El diálogo es para escuchar, fundamentalmente. Y en eso se diferencia tremendamente del debate. El debate es para vencer al otro. El debate es para demostrar que yo tengo mejores argumentos que tú. El diálogo es para valientes, dice Alfredo Zamudio, que es el presidente de una fundación noruega, Nansen, que se dedica a diálogos para la paz en lugares del mundo, ¿no? Y este hombre, que es extraordinario, sacó esta frase porque dijo: si yo estoy dispuesto en el diálogo, tengo que saber que voy a escuchar cosas que no me van a gustar, que voy a ver situaciones del otro que me van a dejar perplejo. Y tengo que enfrentarme a eso. Tengo que tener la valentía de darme cuenta de cosas que me han pasado desapercibidas y que suelen estar en la historia contada por el otro. En los últimos tiempos yo me he dedicado fundamentalmente en Chile, pero también por algunos otros países de Latinoamérica. Me he incluido en movimientos en los que he visto el valor de nuestra formación de coaches. Y lo he visto porque en el fondo nosotros creemos que las conversaciones son las que generan nueva realidad. Y lo que hacen falta son conversaciones, y no conversaciones solamente de un jefe de Estado con otro jefe de Estado, o de un ministro con otro ministro, o de un influyente empresario con un miembro del poder. Son también conversaciones entre grupos sociales. Y ha sido una experiencia fantástica el darme cuenta de que efectivamente esas conversaciones que en lo individual crean realidad, también lo crean en lo colectivo. Y hemos vivido situaciones espectaculares. No hace mucho, en un pueblecito de la Araucanía, al sur de Chile, donde está todo el conflicto con el mundo mapuche, reunimos a 2.000 personas en grupos y facilitado por coaches fundamentalmente, se produjo la posibilidad de que se conocieran no desde su diferencia, no desde el conflicto que tienen que me lleva a la posición, a la postura, sino a la vida del otro. En ese sentido, el coaching social se diferencia de la mediación y de la negociación. Es decir, no es que al coach le den una autoridad para ser mediador y para que escuche las posturas y recomiende. Su foco no es recomendar, su foco no es dirigir, su foco es generar relaciones, es crear el espacio, y de eso hemos aprendido algo, de generar espacios en los que las personas se interlegitimen, en las que se conozcan más allá de su conflicto, más allá de su diferencia, más allá de lo que no comparten. Conversaciones para la interlegitimación,
para, para llegar a aceptar lo distinto, aun cuando no esté de acuerdo con esa posición. Pero está ahí. Antes, una de las personas que me precedieron hablaba de que cómo acepto que a mi hijo le gusten estos pantalones, ¿no? Y eso ha pasado en todas las generaciones, ¿no? Yo cuando me dejé las patillas largas hasta acá y dije, me voy a dejar barba y tal, después mis padres decían, pero ¿por qué? ¿Qué locura es esta, no? Bueno, mi experiencia es que los individuos reaccionamos de forma distinta cuando nos relacionamos con la vida del otro. Y eso es súper importante. Es, por lo tanto, como se ha dicho aquí, crear un espacio de confianza y no como hoy en día nos pueden proveer las redes sociales. Alguien me dijo un día hablando de esto en una charla, digo, pero si lo que sobran hoy son espacios de ponerse en contacto unos con otros. Pero es muy distinto lo que pasa en las redes sociales. No sabemos las intenciones de esa forma imperecedera de dejar nuestras opiniones y nuestros gustos en un escenario panóptico generalizado. Lo panóptico ya saben que se refiere a ver el mundo desde un solo lugar, no es una palabra que viene de la arquitectura. En uno de los filósofos políticos españoles más relevantes, Daniel Innerarity, que he tenido el gusto de entrevistar en mis cursos alguna vez, habla de que hoy lo que pasa es que estamos viviendo en un escenario panóptico generalizado, donde no es que sean dos miradas las que hay, dos ideologías o tres o cuatro, es que realmente casi cada uno de nosotros empieza a crear su propia mirada del mundo y la quiere imponer. ¿Podemos entonces, y esta es la pregunta central, contribuir los coaches a reorganizar el equilibrio entre lo público y lo privado, gracias a la creación de una intimidad consciente, aun cuando pensemos diferente? ¿Podemos articular a los distintos, a los improbables? Mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que efectivamente es algo que podemos hacer. Porque sabemos generar conversaciones, sabemos generar espacio. Y yo creo, sinceramente, que por ahí va el futuro del coaching, en convertirnos en articuladores, en creadores de espacios de inclusión. Podría parafrasear a Lidia Monzón cuando habló antes y diría en creadores de espacios de buen tono, ¿no? Así que donde el tono sea gentil. Hace poco estuvo en España un italiano que me parecía muy interesante, Daniel Lumera, que habla de la biología de la gentileza, diciendo, en el ser humano está esa biología. Una biología de la gentileza que se oponga a la del agravio. Habla de ciudades gentiles. ¿Cómo sería crear ciudades gentiles? Yo cuando escuché algo de lo que dijo, pensé, si pudiéramos invitar a los políticos a escuchar esto, porque en una ciudad gentil todos son bienvenidos. Por eso hay muchos recursos a nuestro alrededor que no son simplemente del coaching, que son de todo aquello que nos pone en contacto con lo que a cualquier persona nos afecta. Por ejemplo, el arte, todo el mundo de las sensibilidades. Hoy se habla mucho de habilidades, de la importancia de desarrollar ciertas habilidades. Y creo que junto a las habilidades tenemos que incorporar sensibilidad. ¿Qué nos hace más sensibles? Porque poco caso hemos hecho a eso. Una de las cosas que a mí me parece interesante de lo que está pasando en el mundo en este momento
con la incursión de la tecnología, que frente a la amenaza que puede suponer y de la que se está hablando permanentemente hoy, es que claramente lo que hay que enseñar va a ser otras cosas. Enseñar para producir, enseñar para el empleo, ya es caduco, dado que no sabemos qué empleos vamos a tener, hasta qué punto, cuál va a ser el aporte de lo humano. Pero sí sabemos que lo que tenemos que enseñar es a convivir, a prestarnos atención, a pensar y a sentir, a validar nuestros sentimientos. Eso también nos llevaría a algo que se comentó antes, a la importancia de una comunicación no violenta. Yo, que viví el proceso de la transición democrática, que participé en política en ese momento en España, cuando veo algunas de las sesiones del Congreso, siento un dolor profundo y a continuación siento mucha vergüenza de que hayamos llegado a ese punto de incapacidad para dialogar. Les hablaba entonces de que esas sensibilidades nos pueden llevar a utilizar otros recursos, de que cuando creamos ese espacio no solamente es tratar de crear un espacio en el que la pregunta sea ¿qué te diferencia? Empecemos por saber de dónde vienes, quién eres, de dónde parte tu dolor. Y eso nos llevaría a poder generar una posibilidad de que los improbables no lo sean tanto. De que el improbable, improbable en el sentido de que yo no me sentaría nunca con él, me dé cuenta que puedo tener algo que ver con él. Y ya entrando en este final y aludiendo a lo que les acabo de decir de estas sensibilidades, yo quería terminar leyendo un poema de Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel de literatura en el año 1956, ya es tremendamente lejano. Un poema que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo hoy, que se llama Distinto, y que dice así: lo querían matar, los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna, dando en lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto, de lo distinto, lo que seas, que eres distinto, monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Es un poema que a mí me conmueve tremendamente, porque tal vez lo que los coaches podamos hacer es que no ocurra lo que plantea el poema en esas invitaciones a matar, a cegar, a deshojar, a cortar, que realmente lo que hagamos sea abrirnos a que lleguemos unos a los otros, a que nos acerquemos. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Yo propuse unos regalos. Los míos eran la bajada gratuita de mi ebook, Artículos Articulados. Es una serie de entrevistas en cafés imaginarios, una entrevista que hacemos escribiéndonos unos a otros
donde hay personas muy conocidas de este mundo del coaching, como Elena Espinal, Daniel Taropio, Ignacio Fernández. Y también 5 descuentos para la próxima versión de mi programa La habilidad de articular. Un programa que creé a partir de todo esto que les estoy contando y que me pareció que era tremendamente importante empezar a hablar de macro habilidades que tengan que ver con esta capacidad. Muchas gracias por permitirme hablarles y bueno, espero que haya podido interesarles. Juan Vera, yo sabes que públicamente lo he dicho, soy una enamorada de ti, pero cuando volvemos a escucharte como hoy, definitivamente nos conectas. Creo que con ese más allá que vino nuestra alma a hacer este planeta. Hablar y hacer inclusión, hablar y hacer paz. Y solamente con escucharte transmites esa paz. A pesar de, como, claro, actúas también, que nos pones esa voz tan maravillosa, precisa que necesitamos para la ponencia. Un honor, Juan Vera, tenerte aquí. Un honor que seas, valga la redundancia, miembro honorario de Global Coaching Foundation ya desde hace varios años. Tengo el privilegio de entregarte este pequeño reconocimiento en nombre de toda la GCF Global Coaching Federation, en el que a tu excelencia, excelentísima excelencia, te hacemos este pequeño reconocimiento por participar en este Congreso Mundial de Inclusión 2023, 22 horas seguidas, en que vamos como por 13, y firma nuestro querido presidente Ángel López y nuestro vicepresidente de Ética, Jesús Rajinera. Juan, gracias por darnos este regalo y por darnos el otro regalo para los participantes del Congreso, que ya en el grupo les estamos invitando a seguir a Juan, a repostear lo mismo que a Global, y por supuesto allá vamos a darles las indicaciones para bajar el libro. Honrada de tenerte aquí, y no sé si a esta hora de la madrugada se usa mucho en España, que abramos cámaras y que, además que nos están escuchando los de Clubhouse, demos un abrazo de hermandad en la distancia, y un abrazo y un aplauso diciéndole a Juan Vera, gracias por haber estado acá con nosotros en el Congreso. Bueno, muchas gracias a ti, Janet. Hablas de la voz y yo siempre, como somos distintos, pues yo cuando escucho esas voces de Colombia, me parecen fantásticas. Digo, ay, qué cosa tan especial. Así es que muchas gracias por invitarme, de verdad. Gracias a ti, gracias.